Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. Bueno, pues estamos con el tema de la crucifixión y muerte de Jesús. Es un tema muy interesante. Está bien interesante este tema y vamos a ver ahorita en el estudio bíblico y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 19 del 17 al 30. Juan, el Evangelio según San Juan 19, versículos 17 al 30. Vamos en el 19 y trae 21 capítulos. Ya vamos a terminar el libro de San Juan. Bueno, pues vamos a dar inicio, hermanos. Siempre decimos con los que Dios nos dé. Y la Biblia dice que donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Así es que el Señor está aquí. Amén. Quiero que se pongan de pie. Juan 19, del 17 al 30. El Evangelio de San Juan, capítulo 19, 17 a 30. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y, en hebreo, Golgata. Y allí le crucificaron, y con él a los otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puse sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que ha escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, lo cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sin echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Este fue para que se cumpliese la escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: y ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabieron Jesús que ya todo estaba consumado. Dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon un vinagre una esponja, y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos de tu presencia en este lugar. Te pido que me ayudes a compartir tu palabra, este estudio bíblico, Señor, que tu Santo Espíritu me guíe y se mueva y toque cada corazón, Señor. Que no nos vayamos igual como llegamos, que nos vayamos fortalecidos de tu palabra, Señor, y aprendiendo más. En el nombre de mi Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos.
Bueno, pues como estamos con el tema de la crucifixión y muerte de Jesús, como un resumen de los versículos anteriores, desde el arresto de Jesús, en el capítulo 18 vemos cómo Judas Iscariote esperaba el momento para prender a Jesús. Judas Iscariote formó un complot de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, tomando linternas y antorchas. Si pueden ver en ese capítulo 18, dice que tomaron antorchas, linternas, armas, porque era de noche cuando fueron a buscar a Jesús. Ahora, Jesús estaba en el huerto orando. Entonces, y había ahí sus discípulos también. Para esto, Judas Iscariote ya sabía dónde Jesús, en qué áreas se movía y a dónde iba y oraba, porque era uno de los discípulos también de Jesús. Entonces, cuando llegan ahí, Judas Iscariote con toda esa turba que llevaba, le da un beso a Jesús. Entonces, que con ese beso, él estaba dando una señal de que ese hombre era el que iba a entregar. Entonces, ¿qué dice Jesús? Con un beso entregas al Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces, fue en ese momento que Jesús fue llevado a Anás, si se acuerdan de esos personajes, ¿verdad? Suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel año. Porque Caifás era el que había dado el consejo a los judíos de que convenía de que un hombre muriera por todo el pueblo. Entonces, Anás interroga a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contesta que todo lo que ha enseñado lo ha hecho públicamente, ¿verdad? Que lo ha hecho públicamente en el templo y en las sinagogas, donde se reúnen los judíos, y que no ha hecho nada en lo oculto. Le dijo Jesús, pregúntales a ellos, o sea, se refería a que les preguntara a los judíos, ¿verdad? ¿Qué era lo que él enseñaba? Porque él no andaba haciendo nada a escondidas, ni oculto, ni nada. Dice, pregúntales lo que he hablado. Entonces, uno de los alguaciles le da una bofetada a Jesús, diciéndole que por qué le está hablando de esa manera al sumo sacerdote. Entonces Jesús le dice, si he hablado mal, testifican que estoy mal. Y después de esto, Anás tomó a Jesús y lo ató para llevárselo a Caifás, el sumo sacerdote. Y en el transcurso que llevan a Jesús en el camino para tomarlo, para llevarlo ante Pilato, los soldados que custodiaban a Jesús se burlaban y lo golpeaban. Como podemos ver, vamos a Lucas 22, 63 al 65. Lucas 22, Lucas 22, 62 al 65. Dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban.
y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Notemos cómo llevaban a Jesús. Nomás dense una idea. Ahora Jesús, que está ante Pilato, Pilato le pregunta, le hace una pregunta a los hombres que lo llevaban. Les dice: ¿qué acusación traes contra este hombre? Y le responden a Pilato: si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato les dice: pues tómenle ustedes y júzguenle según su ley. Y los judíos le dicen que a ellos no les es permitido dar muerte a nadie. En el capítulo 18, verso 32, dice que para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y si bien vemos en el capítulo en el capítulo 2, verso 19 al 22, ahí dice que Jesús ya les venía diciendo que su cuerpo iba a ser destruido y que al tercer día resucitaría de entre los muertos. También sabía cuál era el día de su muerte, porque Jesús, siendo Dios, todo lo sabe. En el capítulo 7, verso 6, Jesús dijo: mi tiempo aún no ha llegado, y como quiera se va de la fiesta de los tabernáculos. En el capítulo 7, verso 10 al 14, Jesús andaba en secreto, ya no andaba abiertamente porque ya lo buscaban para matar. Entonces, en el verso 13 dice que ninguno hablaba abiertamente por miedo a los judíos. Les tenían un miedo a los judíos. Capítulo 7, verso 1 dice que Jesús se quedó en Galilea y no quería ir a Judá porque los judíos procuraban matarle. Ahí está. Y en el verso 30 dice que procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún, ¿qué dice? Que no había llegado su hora. Jesús todavía seguía hablándoles de la salvación en ese tiempo, porque todavía no le había llegado su hora de que fuera preso para ir a la cruz. Entonces, en ese transcurso, todavía seguía hablándoles Jesús de plan de salvación para que se salvaran, seguía sanando enfermos, seguía resucitando muertos. Acuérdense de la hija de Jairo, de Lázaro, todos esos, y liberando también endemoniados. En el capítulo 12, verso 27 en adelante, Jesús anuncia su muerte. Ahí ya Jesús está anunciando su muerte y dice que tenía el alma turbada. Dice, entonces, en el capítulo 16, verso 17 en adelante, Jesús dice que nos conviene que Él se vaya para que envíe al Espíritu Santo, el Consolador, que dice que nos guiará a toda verdad y nos convencerá de pecado, de juicio y de justicia. ¿Se acuerdan? Y que también nos dice que no estaremos huérfanos. Él se iba, pero no nos iba a dejar solos. Y si recordamos en el capítulo 17, Jesús hace su última oración por sus discípulos, pero también oró por todos aquellos, dice, que habrían de creer en Él.
Y esos por los que Jesús oró, somos nosotros que hemos creído en Él. Amén. Tú estabas incluido también en esa oración, porque ya desde antes de la fundación del mundo, Jesús ya sabía que tú ibas a creer en Él. Entonces, ahora Jesús se encuentra en manos de Pilato. Este hombre despiadado que en aquel tiempo era el gobernador de Judea. En el capítulo 19:1 de ahí de Juan, dice, de la versión de la Biblia latinoamericana, dice que Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Y aunque Pilato ya había declarado inocente a Jesús en varias ocasiones, decía que no encontraba delito en él. Y por lo tanto era una tremenda injusticia azotarlo. Pilato tal vez pensó que al hacer esto ayudaría a Jesús, porque la muchedumbre le ponía presión y presión y presión, ¿verdad? Entonces, para de esa manera de azotarlo, tener satisfechos a esa gente, ¿verdad? Entonces, hay 3 propósitos que de la manera brutal que golpeaban a un prisionero. Hay 3 propósitos. El primer propósito era golpear al prisionero como una forma de castigo. La segunda era para lograr que el prisionero confesara. Hoy en día como quiera los golpean, ¿verdad? Para que confiesen. Y en el propósito número 3, finalmente en estos casos de crucifixión, se utilizaba para debilitar al prisionero y lograr que muriera. Y como herramienta para sacar una confesión, el soldado romano golpeaba a la víctima una y otra vez, pero lo hacía cada vez más fuerte hasta que confesara su crimen. Ya que Jesús no tenía nada que confesar, porque era inocente. Entonces, como quiera, no lo dejaban de golpear. Seguían azotándolo y azotándolo. ¿Recuerdan cuántos azotes le dieron? 39 azotes. En aquel tiempo les daban 39 azotes. Y en relación a la crucifixión, el propósito de los azotes era debilitar a la víctima cerca del punto del colapso y de la muerte. Conforme a los soldados romanos, repetidamente golpeaban la espalda de la víctima con gran fuerza. Las bolas de hierro que usaban dice que causaban profundas contusiones, y las correas, hacían unas correas de cuero y le ponían en las puntas huesos de cordero que cortaban la piel en cada latigazo que daban. Entonces era como un filo que traía esos huesos. Cortaban la piel y los tejidos subcutáneos, o sea, la piel la cortaban. Después, al continuar la paliza, las laceraciones desgarraban los músculos internos cercanos a los huesos y producían hilos de sangre. Dice que con carne viva. O sea, sabemos que la pasión de Cristo es más o menos, pero
dicen que todavía no le llega, no se compara, porque yo cada que miro esa película de la Pasión de Cristo, la verdad me conmueve cómo golpearon a nuestro Señor Jesucristo y siempre lloro porque fue bien terrible lo que Él vivió. No se compara. Y aunque está fuerte, ¿eh? Entonces, el dolor y la pérdida de sangre generalmente provocaba un shock circulatorio. La persona quedaba en shock. Dice, el grado de pérdida de sangre determinaba cuánto tiempo la víctima duraría en la cruz. Los severos azotes con el dolor intenso y la pérdida de sangre probablemente dejó a Jesús en un estado de shock. El abuso mental y físico impuesto por los judíos y los romanos, así como falta de comida, de agua y de sueño. Acuérdense que Jesús lo tenían ahí sin comer, sin dormir, sin tomar agua, o sea, y eso cuando uno le falta comer, le falta dormir, le falta tomar agua, el cuerpo se debilita. Entonces todo esto contribuyó para que su cuerpo se debilitara. Por lo tanto, antes de su crucifixión, eso fue lo que le pasó a Jesús. La condición física de Jesús era seria y posiblemente muy crítica, como podemos ver que le pusieron una corona también de espinas. Y acuérdense que esa corona de espinas era de cardos. Esas espinas se daban mucho allá en Jerusalén, no sé si ahorita todavía hay, ¿verdad? Pero como es desierto, solamente se da en el desierto. Son muy duras esas espinas. Vienen siendo como anchas y después se van haciendo delgaditas, pero son grandes. Miden de como 3 centímetros. En pulgadas viene siendo como, ¿qué será? Como 2 pulgadas. Sí, 2 pulgadas de largo. Pero entretejieron esa corona de puras espinas de esas. Entonces se la pusieron, pero no nomás se la pusieron por encima, se la aplanaron tan fuerte que empezó a escurrir sangre. Y le pusieron también un manto de púrpura. En el Nuevo Testamento de la Gran Aventura dice que era de un rojo oscuro el manto que traía Jesús. Cuando Jesús salió ya golpeado, todos los principales sacerdotes y los alguaciles le gritaban, crucifícale, crucifícale, le gritaban, o sea, para que le decían a Pilato que lo crucificara, ¿verdad? Y Pilato les decía otra vez, tomadle ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. O sea, si vemos que Pilato decía una y otra vez que no encontraba delito en él. Dijo, yo no quiero ser culpable de esta sangre inocente, ¿verdad? Y vemos aquí que Pilato dice que tuvo miedo al ver que los judíos le respondieron que decía que se hacía pasar por el Hijo de Dios, que Jesús se hacía pasar por el Hijo de Dios. Cuando Pilato entendió la verdadera naturaleza del cargo, dice que en vez de estar enojado con los judíos, con toda la gente que le estaba poniendo presión, dice que sintió aún más temor que nunca, dice. Sintió temor.
Y esto nos muestra la dignidad que Jesús mantuvo a lo largo del juicio. Entonces, Jesús vuelve a interrogar a Jesús. Le pregunta, ¿de dónde eres tú? Y Jesús no le contesta. Pilato vuelve a decirle, ¿no sabes que tengo autoridad? O sea, como que yo soy aquí el mero bueno y yo soy el que decido qué hacer contigo, ¿verdad? Entonces, pero Pilato todavía no entendía la verdadera naturaleza del poder. Él creía que tenía poder real, pero Jesús le responde, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuere dada de arriba. El que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Como podemos analizar que Jesús ve a través de la mentalidad de la muchedumbre y de la maniobra política. Y mira, por sobre todo eso, la mano de Dios. Entonces, Pilato cede ante la presión de la gente. Ya les da, como quien dice, la autoridad, ¿verdad?, a ellos. Entonces ahí ya les cede la autoridad a la gente y sentencia a Jesús a la muerte. Y así que se los entrega para que fuese crucificado. De eso se trata este tema: crucifixión y muerte de Jesús. Juan 19, 17 y 18. Dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Juan, en este evangelio, evita mencionar la sangre derramada, porque aquí no menciona nada Juan. Evita mencionar todo eso. Si solo menciona el hecho de la crucifixión de Jesús. Esto es porque la agonía de la crucifixión era bien conocida para la gente de aquellos tiempos. Además de esto, la verdadera pena de la cruz fue más espiritual que física. Jesús se hizo pecado por nosotros. Y la ira de Dios que merecíamos nosotros cayó sobre Jesús. Vámonos a Isaías 53. Isaías 53. Vamos a leerlo desde el 2. Desde el 2. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Dice que ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Lo dice de esa forma porque fue desfigurado nuestro Señor Jesucristo también. Ahora dice en el verso 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, ¿qué dice en el 6? Dice, todos nos descarriamos como ovejas. Qué prueba tan dura, ¿verdad? Dice que todos nos descarriamos. Dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Verso 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verso 12 y terminamos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todo eso ya estaba profetizado que le iba a pasar al Cordero de Dios, al Hijo de Dios. Juan 19 al 22 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Por qué estaba escrito en esos tres idiomas? Porque había gente de todas esas aldeas, para que todos pudieran entenderle. Es como por decir, si aquí lo ponen en inglés y yo no sé inglés, entonces no voy a saber, entonces lo van a poner en inglés y en español, porque los que estamos aquí sabemos inglés y español, ¿verdad? Entonces por eso lo pusieron en esos tres idiomas. Dice, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Y así se va a quedar. Los líderes religiosos entre los judíos objetaron este título. Ellos pensaban que era falso, porque no creían que Jesús fuese el rey de los judíos. También pensaban que era degradante, porque mostraba el poder de Roma para humillar y torturar al verdadero rey de los judíos. Cuando Pilato dice, lo que he escrito,
es aquí cuando Pilato muestra su valor para enfrentarse a los gobernantes judíos. Tristemente fue respecto a un asunto no importante, ya que Jesús de todas maneras iba a morir, porque ya estaba profetizado. Vamos con el verso 23, dice, vamos a leer hasta el 24, dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mí echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Los soldados se reparten la ropa de Jesús en cumplimiento de la profecía. Vámonos a Salmos 22, 18. ¿Qué nos dice Salmos 22, 18? Salmos 22, 18. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. O sea, ya estaba todo profetizado. Man. Pero echaron suertes como, sí, como, sí, o sea, este para ti, este para ti, este para ti, a ver quién le toca, ¿verdad? Pero sí, o sea, era una forma de decir, echaron suertes. Jesús se despojó completamente de todo, aún de sus vestidos, llegando a ser completamente pobre por nosotros, para que pudiéramos nosotros ser completamente ricos en Él. En Él. Y la túnica que portaba Jesús dice que era sin costura. Esto nos recuerda que Jesús era el gran sumo sacerdote. Si bien vamos a Éxodo 28, 31. Éxodo 28, 31 y 32. ¿Qué dice? Dice, harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. El manto que traía Jesús es como vas a la tienda, compras una tela, nomás le haces aquí una abertura aquí para que entre la cabeza, y ahí alrededor les ponen una costurita para que no se vaya deshilachando, ¿verdad? La tela, y así todo alrededor, pero era toda pareja, no había costuras de que vamos a cortarle aquí o aquí, no. Sí, esa era la vestidura que Jesús traía. Ahora vámonos al verso 25 al 27 del capítulo 19.
versos 25 al 27. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos cómo Jesús, en medio del dolor y la agonía que está viviendo en esos momentos, nos muestra que aún hasta el final pensó y cuidó de otros. Y si bien vemos que Jesús no se enfocaba en él mismo, sin embargo, él permaneció centrado en otros hasta el fin. Vamos con el verso 28 y 30. 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta fue la gran proclamación de Jesús. Una de las últimas palabras que Jesús pronunció en la cruz fue la de tengo sed. Al principio de su tortura no aceptó ninguna bebida que le adormeciera el dolor, pero ahora acepta una probada de vinagre para humedecer sus labios y la garganta seca y poder dar al mundo una declaración final con una gran exclamación. Consumado es. Esta palabra final de Jesús, que en griego es tetelestai, como ya lo habíamos dicho en la otra que me tocó también compartir. Tetelestai. Dice, ¿qué quiere decir tetelestai en griego? La deuda está pagada. Ya Jesús pagó por todos nosotros. Esta es la palabra de un ganador. Jesús había concluido el propósito eterno en la cruz. Y antes de que muriera, el velo que impedía que nos acercáramos a Dios se rasgó en dos. Y ahora tenemos entrada libre a la presencia de Dios. No necesitamos nada más. Ya Jesús nos abrió el camino. Ya nada más nos queda a nosotros ir. Señor, aquí estoy y sé que nos va a escuchar. Ya Jesús ya hizo todo, ya pagó todo, ya pagó tus pecados. Si hiciste un pecado y vienes y te arrepientes, el Señor te escucha y te perdona. Cuando Jesús inclinó la cabeza y entregó su espíritu, recordemos qué fue lo que dijo en Juan. Vámonos a Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Nadie le quitó la vida al Señor. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Dijo, este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie le quitó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que se pongan de pie, hermanos. Ya vamos a terminar. Y que no me quería pasar. Así es que, mis amados, ya Jesús pagó la deuda de nosotros. ¿Les gusta que les paguen las deudas? Ya Jesús pagó. Ya Jesús pagó por nosotros. Fue golpeado, azotado despiadadamente, herido, crucificado. Mis amados hermanos, valoremos. No tomemos nomás a la ligera la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Valoremos el sufrimiento, que nunca se nos olvide lo que Él hizo por nosotros. Seamos agradecidos con Jesús. Cada día decirle, Señor, gracias por mandar a tu Hijo morir por mí. Personaliza la oración. El poder de la cruz es poder de Dios. El mensaje de la cruz es poder de Dios. Porque nuestros pecados ya fueron clavados en la cruz. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Solo cree en aquel que sufrió y pagó tu deuda en la cruz del Calvario. Y si todavía no le has entregado tu vida al Señor, hoy es tiempo, hermanos. Hoy es tiempo de la salvación. Hoy es tiempo para que ganes la vida eterna. Yo quiero decirles que Jesús no solo era el Rey de los judíos. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Padre bendito, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, y gracias por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario, por haber pagado esos pecados sucios que teníamos, Señor, y que aún seguimos teniendo, Padre bendito. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad y no la nuestra. Límpianos más y más de nuestra maldad. Queremos servirte con un corazón limpio para que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres preparados, listos para irnos contigo, Señor, con ese corazón limpio, porque la Biblia dice que solo los de corazón limpio verán a Dios, y queremos ese corazón limpio, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Pueden tomar. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.